Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el movimiento romántico y voy a comenzar explicando un poquito qué es el romanticismo y su origen y en el contexto histórico. Algunas obras ejemplificando la idea de este movimiento, ¿sí? Y bueno, voy a partir desde hablar un poquito el periodo histórico. El movimiento francés se inicia hacia el 1750 en Inglaterra, en Gran Bretaña y Alemania. Luego se extiende a Francia, Italia y España, en el siglo XIX ya. En el periodo de la Restauración, algo que es muy importante de destacar, porque en ese momento Europa se sostenía en un proceso de cambio permanente por el desarrollo de la revolución industrial, ¿no es cierto? Esto de las ideas liberadoras, por así decirlo, de los pensadores filosóficos como Montesquieu, Rousseau y Voltaire, donde esas ideas se expanden por todo el resto de Europa, luego también llega a América, y es en la base donde el movimiento se sustenta, ya que es hasta ese momento lo que predominaba era una mirada objetiva en el clasicismo, ¿no es cierto?, en el racionalismo filosófico, o sea, siempre caracterizó las artes desde la razón. Con este movimiento, todos los artistas lo que buscaban eran romper con todas esas características que venían hasta este momento y hacer hincapié en lo subjetivo, en buscar la herramienta para expresar sus emociones, sus pensamientos, sus sentimientos. Y es acá donde hay que hacer hincapié en la importancia de una nueva mirada, es un cambio de paradigma, ¿sí? Un paradigma que cambia desde lo racional, desde lo objetivo a lo subjetivo. Es donde cobra fuerza la figura del yo literario, que se destaca mucho en las obras de los diversos autores. También tenemos que mencionar que es importante el tema de la revolución industrial y cómo influye en Inglaterra. Por eso, viéndolo desde la organización económica, política y social, que no se pueden analizar de maneras separadas, porque uno fue antecedente a otro, uno es consecuente de otro. La revolución industrial, el crecimiento de la industria, de la tecnología, el avance tecnológico tan rápido, acelerado, hace que comience a necesitarse de una mano de obra que pueda ser partícipe de ese desarrollo y acompañar ese crecimiento. Entonces, surge así una estratificación social muy marcada, que tiene que ver con qué, con que el proletariado, esta mano de obra, comienza a ser emergente, ¿sí? Y que a la vez tiene que ver las ideas de estos nuevos artistas, las ideas de estos filósofos sobre libertad, igualdad y fraternidad, con la defensa de los derechos. Este proletariado que no tenía derechos, ¿sí? Porque eran grupos de asalariados, ¿sí? Había una explotación todavía que no tenía nada que ver con esto de los derechos que buscaban en la libertad los filósofos, los pensadores del momento. Entonces, en esta estratificación se veía que surgía un proletariado, había una burguesía ya existente, que venía ahí el problema entre una burguesía y un proletariado, y por último, una nobleza. Esto en cuanto a lo social, pero que a la vez se tiene que relacionar con las ideas del movimiento y con las ideas de los filósofos que tenían hasta ese momento. Esto es un poquito el análisis así rápido de lo que es el contexto político, económico y social de la Europa en ese momento, que a la vez obviamente esto también repercutió después en América. Ahora vamos a las características del romanticismo en sí. Como dije anteriormente, lo subjetivo, este cambio de paradigma lleva a un cambio de mirada del mundo, ¿sí?
Lo subjetivo va a predominar por sobre lo objetivo, lo irracional por lo racional. Es un movimiento que se opone al clasicismo, a diferencia del movimiento romántico italiano, donde hace más bien como una integración, no se desprende del todo del clasicismo, ¿sí? Ni del racionalismo, pero agrega algunos condimentos, algunas características que hacen una pequeña como mutación. Un producto final es una organización entre lo que ya estaba y lo nuevo. Eso en lo que decimos el romanticismo italiano, ¿no es cierto? Bueno, el romanticismo italiano, que sus máximos exponentes eran Manzoni, Foscolo y Leopardi, que es importante decir que en lo literario se destacó dentro del género narrativo las novelas históricas, fantásticas, de hadas, por así decirlo, y que los principales géneros literarios eran el drama histórico y los conflictos personales. Era como una narración de hechos históricos que se iban dando. Retomando el romanticismo francés, que la verdad que resulta muy interesante, cómo en las obras se exponen claramente las ideas de lo que era este movimiento. Era un movimiento donde, más allá de resaltar la figura del yo, se buscaba una herramienta para expresarse. Lo que se trataba era de expresar esta idea de lo espiritual, ¿no es cierto?, de lo subjetivo, de darle relevancia a ideologías liberales, al análisis del sujeto como un sujeto con derechos, ¿sí? Como una persona integral. No era una mera descripción como se hacía antes, objetiva de algo que se veía, ¿sí? De algo más racional. Es importante también que hablemos un poquito sobre las temáticas que tenían que ver con la fantasía, con la obsesión de la muerte, con las noches, la ruina, la descripción de monstruos, ¿sí? La angustia que por ahí manifestaba el artista, y que no solo se dio este cambio de paradigma en lo literario, sino que se dio también en la cultura en general, en todas las artes. Entre sus máximos exponentes podemos nombrar a Víctor Hugo, que fue el que más me gusta personalmente a mí, que traté de analizar 3 obras ahora como para marcar algunos puntos importantes de análisis. Chateaubriand, Madame Staël, Rousseau, Montesquieu, Voltaire, que bueno, nosotros sabemos todo el legado que nos dejó históricamente. Becker, que es mi favorito, y Lord Byron. Becker obviamente con su poesía y su lírica, que es la nostalgia, la angustia del amor no correspondido, el sufrimiento, el ideal de la mujer. Yo decidí analizar la mujer y el hombre cuando por fin se encuentran 2 almas y La rosa y la tumba, que pertenecen a Víctor Hugo. ¿Por qué elegí esas 3 obras? Porque si bien pertenecen al género lírico, ¿no es cierto?, al ser poemas, uno puede leer en sus versos la idealización que se hace desde la figura de hombre y de mujer, el hombre como un sujeto real, ¿no es cierto?, como el sujeto de la razón, el terrenal, y la mujer vista como algo espiritual, como algo sublime o angelical. Esa figura de esa figura que se abstrae allá como un ser superior, que tiene que ver un poco con la figura de mujer que venimos trabajando en diferentes materias y en diferentes obras, y cómo se va cambiando a través del tiempo, ¿no es cierto? Entonces, un poco entre versos se ve la idea del amor, de ese amor sincero, puro,